El reino y la solidaridad. La solidaridad no es una palabra bíblica, pero sí expresa los conceptos fundamentales de la noción hebrea de colectividad. La diferencia entre el reino de Satanás y el reino de Dios, el bien y el mal, no se puede entender sin comprender la noción de solidaridad. Dennett ha demostrado que, después del prestigio y el dinero, la fundamental preocupación de la sociedad en la que Jesús vivió era la solidaridad del grupo. Durante el tiempo, los judíos han manifestado un gran sentido de solidaridad. En el tiempo de Jesús, lo importante no era únicamente la solidaridad nacional o la solidaridad del judaísmo contra el mundo que se consideraba como gentil. En la práctica, estaban aún más interesados por la solidaridad de grupo dentro de la misma nación. La familia era la unidad básica en la que todos se identificaban mutuamente, no eran categorizados como miembros. El daño de uno era el daño de todos. La solidaridad puede ser expresada verdaderamente como el individualismo occidental, además de experimentarla con relación a amigos, colegas, miembros de un grupo social e incluso desconocidos. En el mundo occidental sigue existiendo gente que fundamenta su identidad en las fidelidades y prejuicios de raza, nacionalidad, lengua, familia y muchas otras más. Lo importante es el amor y la lealtad, ya que estos elementos siguen siendo exclusivos como siempre. En el Antiguo Testamento, el mandamiento del amor al prójimo se supone siempre que excluye a los enemigos. Pero en cambio Jesús amplía el concepto de prójimo hasta el punto de incluir a los enemigos como nuestros prójimos. Esto funcionó como medio efectivo para hacer ver a sus oyentes que lo que él deseaba era que la solidaridad y el amor fueran para todos y sin excluir a nadie. Jesús apelaba ante todo por una solidaridad amorosa, sin excluir a nadie en lo absoluto. Decía que esta debía ser una actitud que antecediera ante cualquier tipo de amor y solidaridad. Expresaba que si el amor era solidaridad, pues el odio es todo lo contrario. Exige que la solidaridad de grupo de familia sea totalmente reemplazada por una ante toda la humanidad. Una que no tenga privilegio ante nuestros parientes y amigos, sino que tengamos las mismas actitudes hacia todas las personas. El amor y la misericordia de Dios es para todos. Es por esto que la esperanza judía del futuro no excluía a los gentiles. Los gentiles se querían aprovechar de la misericordia, del amor y de la empatía de Jesús para lograr la misericordia y su amor sin un cambio y un arrepentimiento verdadero. Realizaban peregrinaciones a Jerusalén para rendir homenaje a Dios sin antes haber cambiado como personas o haber progresado. Jesús no aprobaba este esfuerzo misionero y lo menciona en Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno del fuego el doble que vosotros. Tal como Jesús lo veía, los judíos mismos tenían que cambiar antes de poder pensar en hacer prosélitos. Jesús estaba convencido de que Dios deseaba que los judíos llevaran a cabo la gran transformación que iba a traer salvación. En Lucas 10, del 25 al 37, se encuentra la parábola del buen samaritano, en donde relata: en esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo,
y lo que gaste usted de más se lo pagaré yo cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Casi siempre pensamos en la solidaridad como una actitud que debemos asumir en emergencias y desastres. Sin embargo, la solidaridad es una característica de la sociabilidad que inclina al hombre y a la mujer a sentirse unidos a sus semejantes y a la cooperación con ellos, sin importar si los conocemos o no. Por lo que Jesús incita que para estar en el reino de Dios y heredar la vida eterna debemos de ser unidos, solidarios y amar a nuestro prójimo.